Dianoia y paideia. Razonamiento, conocimiento, educación, formación. Un espacio para que difundas actividades culturales, arte, clases, conferencias, cursos, libros, seminarios, talleres y mucho más. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde nos sintonicen. Estamos en una emisión de Radio Sofando y en esta ocasión, pues, con un viejo amigo de Radio Sofando, estamos hablando con el doctor Gerardo Martínez Cristerna, quien es filósofo, escritor, conferencista mexicano y ha hecho contribuciones significativas en el campo de la filosofía y además presidente de la Fundación Hombre y Mundo y Ética Mundial en México. Y bueno, pues dentro de toda su labor, pues tan vasta, publicando libros, pues ahora está desarrollando el concepto de la clave de la vida, mesura, entropía y caos. Y bueno, ¿qué tal? Bienvenido, mi estimado Gerardo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, gracias por invitarme otra vez. Yo encantado con ustedes. Ya saben que los estimo mucho. Muchas gracias, Gerardo, igualmente. Oye, y pues platícanos, ¿qué se entremezclan todos estos conceptos? Porque pues a simple vista parecen conceptos de la física, ¿no? De la física moderna, pero esto traspolado al comportamiento humano, ¿tú cómo lo ves, cómo lo desarrollas? Bueno, mira, te voy a dar una primicia muy interesante. Yes. Este, la he estado desarrollando y bueno, es que la fórmula de la vida, la mesura, la entropía y el caos, es un conocimiento que Uh-huh. deberíamos saber todos los humanos y sobre todo porque cambia la perspectiva de la filosofía que ha existido a través de los tiempos y también de la física. O sea, este es un avance en el conocimiento humano que es, a mí me gustaría pues, que lo conociera todo el mundo, pero pues, es difícil porque la gente pues no se interesa mucho por las profundidades de la filosofía o de la física. Pero bueno, vamos a hacer el intento en el programa de hacer algo totalmente nuevo para que te des cuenta cómo afecta a los seres humanos el conocimiento de la mesura, la entropía y el caos. O sea, eh, a través de la historia, en la filosofía y en la ciencia, se han manejado dos conceptos que han sido la base del pensamiento humano. O sea, el, eh, por un lado, se han buscado los conceptos deterministas y por otro lado los conceptos no deterministas, o sea, los sistemas que son en una forma pues caóticos o por lo menos existe una incertidumbre en los conceptos. Entonces, a través de la historia se ha manejado que, por un lado, los conceptos deben ser deterministas y eso ha sido, por ejemplo, la filosofía generalmente de la metafísica. O sea, la metafísica nos ha querido dar certezas, seguridades, mundos abstractos, mundos Uh-huh. perfectos, nos han querido dar muchas cosas. Entonces, la mayoría de las personas que se han dedicado a la metafísica, como Sócrates, Platón, Aristóteles, bueno, podemos Descartes, Kant, Ajá. Hegel, pues todos los que quieras nombrar, se han encantado por ser deterministas o empíricos, por ejemplo, como Hume o como Locke. Entonces, ha sido la lucha humana por quién tiene la razón. Entonces, y en la física también ha habido este pleito. Por ejemplo, Einstein quería que el mundo fuera determinado, por eso decía que Dios no juega los dados. Por otro lado, hay filósofos como Boltzmann,
el mismo Einstein, Ujú. Heidenberg, muchos que han sido, o sea, ellos quieren ser deterministas, pero se encuentran que el mundo es indeterminado, o sea, es, está en incertidumbre. Entonces ha sido un pleito de tanto en la física como en la filosofía, este pleito. Lo que yo propongo es que eh, la mesura y, y el caos te dan la posibilidad de coordinar los dos tipos de filosofía, tanto la determinista Ajá. como la indeterminada, porque la mesura encierra un orden que es el que ha buscado la humanidad a través de la historia. Por ejemplo, Ujú. Einstein decía que el universo, eh, el orden del universo, del cosmos, y pues muchos filósofos religiosos a través de la historia, pues han pensado que hay un orden en el universo y ese orden pues es sagrado, eh, proviene de la voluntad de Dios o proviene de la voluntad de los filósofos, pero se ha buscado que hay un orden en el mundo. A través de la historia, el pleito de los que no están de acuerdo en ese orden cósmico, pues han sido muchos. Uno de los más importantes es Nietzsche. O sea, Nietzsche, pues lo que busca es el mundo dionisiaco, el mundo Ujú. indeterminado. O sea, Claro. es el que lucha por ese mundo en la filosofía. Entonces, pues entonces, por ejemplo, Nietzsche critica mucho a Sócrates en el sentido de que lo que quiere Sócrates es determinar las cosas, asegurar las cosas. ¿Cómo lo hace Sócrates? Por medio de la definición de las cosas. O sea, las cosas se vuelven abstractas. Siempre pongo el ejemplo del árbol. O sea, para Sócrates el árbol es una cosa determinada, existe el árbol y por Ajá. lo tanto se puede definir el árbol, o sea, y lo puedes definir como una planta. Nietzsche pues diría, pues no, Sócrates está mal porque el mundo es indeterminado y el árbol no solamente es una planta, sino es muchas cosas, o sea, Ujú. está unido al universo, está unido a la Tierra, está unido al aire, al movimiento galáctico. O sea, no solamente es una planta, es muchas cosas el árbol. Y así Ujú. son todas las cosas. Entonces, Sí. ahí ves un pensamiento determinista y otro totalmente indeterminado. ¿Tú me querías preguntar algo? Sí, un poquito. Sí, no, es que un poquito para que lo entienda, pues, mucho del público que tenemos mucho público especializado en filosofía, que yo creo que te entienden a la perfección, pero hablando también con gente que, pues, ha visto esto y lo ha entendido de otra manera, el mundo, pues, se ha explicado de dos maneras, ¿no? ¿Mande? Entonces, el mundo como se Eh, entiende en una forma el mundo, por ejemplo, es hay un destino, ¿no? Dios quiso que pasara esto, el poderoso Zeus, ¿no? En la antigua Grecia tenía designios para la humanidad, en fin, eso es un poco la temática que ha venido, pues cambiamos de figuras divinas, o por ejemplo, hasta en la Edad Media, ¿no? Dios quiere que sea esta familia la que gobierne, y el rey, pues es por obra y gracia de Dios, ¿no? Y ha habido otra corriente de pensamiento que es más bien la que nos dice, pues en un momento dado, el hombre tiene libre albedrío, es un conjunto de voluntades lo que sucede en la sociedad,
y es muy difícil que haya pues una línea, ¿no? Por ejemplo, cuando se sienten los gobiernos más seguros, de repente pasa algo y caen gobiernos e imperios, ¿no? Como le pasó al Imperio Romano. Entonces, ahí se ve esta pugna entre lo que tú comentabas, ¿no? Entre lo que puede ser un orden, un destino manifiesto, o un conjunto de actos que a veces nosotros lo vemos como caos, ¿no? Y creo que ahí es donde entra tu concepto de mesura, que creo que es bien interesante, porque si la gente entendiéramos que pues no se puede llevar al extremo de que cada quien haga lo que quiera, cuando quiera, porque de ahí deviene un caos y pues una crisis tremenda, tiene que haber un orden, ¿no? Pero un orden mesurado, algo que esté en medio de las situaciones, no te puedes ir a un extremo, ¿no? De que hago todo lo que quiera, que hago cuando quiera, si quiero robo, mato o hago lo peor, pero tampoco la otra cuestión de sumisión, ¿no? Y creo que ahí entra muy bien ese concepto que tú comentas de Nietzsche, porque Nietzsche lo veía de manera dionisíaca, la veía como el juego, la delicia, el placer de vivir, ¿no? Que es, pues parte de ese placer es que haya algo indeterminado, ¿no? Porque si todo fuera monótono, pues pierdes esa sorpresa de lo que puede pasar mañana, ¿no? Creo que un poquito es tratando de entender lo que nos comentas en tu libro, creo que va un poco por ahí, ¿no, Gerardo? Pues me estás dando la razón de lo que estaba yo diciendo Así anteriormente. es, O sea, sí, así hay es, sí, gente, exacto, hay gente que busca lo determinado y lo indeterminado a través de la historia, y el libro que yo propongo te da la opción de que sí se pueden determinar las cosas siempre y cuando no se vean como absolutos, o sea, se vean como, exacto, como una mesura. Y la así es, mesura es la energía y la masa, o sea, hay movimiento y hay masa, o sea, hay contenido, o sea, sí podemos decir que hay que hay verdad, pero esa verdad no es perfecta, o sea, pero sí podemos decir que existimos los seres humanos, o sea, claro, podemos darle la razón a Descartes de que existimos, o sea, porque no cabe duda que las cosas existen. Entonces, la mesura te ayuda a que las cosas existan. Y la claro, desmesura, o sea, el caos, te da la necesidad de también de ver el mundo complejo, el mundo indeterminado. Y entonces las dos teorías se conjugan, o sea, tanto la indeterminada como la determinada, con mi propuesta, que, podemos armonizar las dos teorías. O sea, tampoco podemos irnos con Nietzsche a que todo está indeterminado, que todo es claro, dionisiaco. O sea, así es, sería un caos total. También la mecánica cuántica te lleva a un caos total. Entonces, este, por eso en la ciencia ha ganado el indeterminismo. O sea, la mecánica cuántica te dice que el mundo es de partículas, o sea, de átomos. O sea, entonces, ese mundo es indeterminado, o sea, está siempre en caos, pero también ese caos está mesurado, hay un orden. Pero por otro lado, también hay un orden en donde existen las cosas, o sea, si existe el humano, si existe el planeta, o sea, uh-huh. no podemos dejar de ver el orden, pero el pleito que ha habido en filosofía y en ciencia sobre estos términos está todavía por dilucidar, y yo creo que mi libro te ayuda a dilucidar y a armonizar las dos teorías. Las dos teorías, por Uh-huh. ejemplo, la teoría determinista, que para mí mucho influye en la metafísica, nos ha llevado por un mundo también caótico, pero aparentemente los filósofos metafísicos quisieron ordenar el mundo y por eso quisieron, por ejemplo, Platón dijo, hay dos mundos, el mundo real, que es el mundo de las ideas, ese mundo es determinado, y el indeterminado es el mundo de la caverna, o sea, el mundo sensible. Entonces ahí
aparentemente están las dos teorías, pero le da más preferencia a la teoría de las ideas. O sea, entonces las ideas son las que ganan. En Aristóteles también se ve el mismo caso. O sea, se ve que hay un Dios, el cual es el orden, y después hay el desorden en el movimiento de las cosas. O sea, entonces también la física tiene ese problema. O sea, el problema de Einstein era de que él veía un orden, pero la mecánica cuántica dice hay un desorden. Si unimos la teoría de la relatividad de Einstein y unimos la mecánica cuántica, si unimos la metafísica con Nietzsche, o sea, aparentemente son contrarios, pero mi teoría está diciendo que los dos tienen un poco de razón. No quiere decir que eso tiene que hacer la humanidad. La humanidad tiene la libertad de poder definir su destino, pero lo importante es ver que tampoco, que yo he criticado a Sócrates mucho y a Platón y a Aristóteles, a muchos filósofos metafísicos. Yo considero que también tienen una eh, parte de razón, porque el mundo está mesurado. Entonces, el mundo sí existe. O sea, eh, para la mecánica cuántica y para Nietzsche, el mundo es dionisiaco. O sea, el mundo siempre está en transformación, no hay manera de pararlo. Pero ahí negaríamos que no hay mesura. Y entonces mi concepto de la mesura es que se acepte tanto la teoría de la relatividad como la teoría de la mecánica cuántica. O sea, que las dos, eh, la, la teoría de la relatividad que Einstein Ujú, no desarrolló completamente, él en su teoría dice energía igual a masa. ajá. Este, ¿Mande? No, sí, 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 te escucho. Energía igual a masa es como si fueran en equivalentes. Y lo que pasa que yo digo que es energía y masa. O sea, o sea, podemos ver que hay una separación entre la energía y la masa. Para Einstein es la misma cosa. Pero esa misma teoría de Einstein nos puede llevar a la mesura, porque él está usando el concepto de energía y masa que son iguales. Entonces, de ahí podemos sacar la mesura que él no desarrolló, pero de su teoría podemos sacar la mesura. Y, y la teoría de la relatividad es lo mismo de la teoría de los griegos de Apolo y Dionisio. O sea, Ujú, Apolo siempre está junto a Dionisio, o sea, no se pueden separar. exacto. Entonces, la teoría de la relatividad también te dice no se pueden separar, y ahí está la mesura. Pero ni en la física ni en la filosofía se ha desarrollado el concepto de mesura. Por eso yo creo que es algo muy importante para la humanidad conocer este concepto que yo manejo, en el sentido de que nos da una congruencia con qué pasa en el universo. Hay Ujú, tanto mesura como caos. O sea, la mesura es la posibilidad de que existan las cosas. Si no, claro. si no hubiera mesura, no existiría ni los vasos, ni los platos, ni las mesas, ni las sillas, ni nada. Ujú, La mesura es la que hace la posibilidad de que existan. Ese es el mismo dios griego, Apolo. exacto. Pero las mismas cosas, tanto el plato como el vaso, todo, siguen en movimiento porque están hechas de átomos y los átomos están en movimiento. O sea, no puede existir nada sin el movimiento. Entonces, Claro. no sé si te das cuenta que pues, traigo una teoría que ayuda mucho a la filosofía y a la ciencia, ¿no? Sí, fíjate que ahora que te escuchaba, Gerardo, se me hace muy interesante porque son ideas que han estado rondando el pensamiento humano desde la antigüedad, pero como bien comentas, quizá a lo mejor ha faltado fijar bien
estos tres conceptos dentro de un marco filosófico para poderlos entender mejor, porque, mira, estaba recordando, ahora que te escuché hablar, un mito egipcio pues muy viejo, ¿no? El de Apophis y Ra. Apophis era un demonio, una serpiente que salía en la noche y representaba el caos, ¿no? Empezaba a devorar todo el universo y pues lo empezaba a destruir. Y se destruiría todo si no es que sale el dios Ra, el sol. Ra representaba al sol y con los rayos del sol empezaba a ganarle terreno a la oscuridad, lo nivelaba todo y así se llegaba a un momento de mesura, de equilibrio. Y ya después volvía a la decadencia, la tarde, la noche, y volvía otra vez esa parte de caos, ¿no? Entonces, esa parte del pensamiento, llevándola al punto ético, social, que es un poco, yo creo que la parte muy interesante que propones, eso llevado a la vida, a los actos cotidianos, puede haber un caos, ¿no? En la sociedad, caos porque no hay medicinas, porque no hay un gobierno, eh, hay guerras, en fin, todo eso nos puede llevar a un caos social. Y puede estar el individuo mesurado, que creo que un poco ese orden también social, ¿no? Que tanto los individuos somos producto de que nos arrastre la masa y nos arrastre el caos, o que tanto los individuos podemos llevar esa mesura y ese orden a nuestra sociedad. Y vemos que siempre estamos en esa estira y afloja, ¿no? En esa estira y afloja que tú bien lo comentas y lo relacionas al mundo de la física, a toda esa parte de los estudios, cómo lo tienen bien identificado, pero llevando la parte social, es la parte que nos ha costado mucho como cultura y sociedad poder entender, ¿no? Que también nosotros estamos en medio de un proceso bastante complicado donde nos arrastra la masa al caos o el individuo nos puede llevar al orden, ¿no? Porque sí, definitivamente el concepto de mesura es individual. Se puede proponer a nivel colectivo mediante leyes, éticas, eh, no sé, códigos morales, pero definitivamente, pues sí, yo creo que si no hay un concepto individual y un entendimiento, sobre todo porque ahora que te escuchaba, también creo que parte del meollo del asunto es la parte racional, ¿no? Que es también lo que tenía que ver con este tema de Apolo y Dionisio, ¿no? Apolo el orden, Dionisio, pues el desorden y el juego, ¿no? Entonces en medio había un orden racional, ¿no? Que era sobre todo el fundamento de los griegos. Entonces, creo que pues tratando de entender tu nueva propuesta, tu libro, creo que ahí hay una beta muy valiosa de la ética y la racionalidad en los actos. Creo que es así, ¿no, mi estimado Gerardo? Pues mira, estás tocando el punto que yo siempre quiero tocar, que es el de la sociedad. O sea, primero tenemos que reconocer que el mundo es caótico. O sea, tu vida personal, la de vida de cada uno, es caótica porque nuestros sentimientos están cambiando a cada segundo, nuestras pasiones, el aire, el movimiento, todo está influyendo en nuestro ser. Entonces, nosotros mesuramos con el pensamiento, mesuramos nuestra vida. O sea, ¿qué hacemos? Le damos un equilibrio a la vida para poder vivir, porque nuestra vida, por ejemplo, amorosa, cambia de cada instante. Por ejemplo, cuando estamos con la persona amada, pues estamos más intensos nuestros sentimientos y nuestros conceptos de amor. Pero cuando estamos trabajando, pues lógicamente, pues no estamos en ese momento cuando estamos junto a la pareja. Entonces, pues hay un caos porque no puedes, tienes que vivir trabajando y tienes que vivir amando también. Entonces tienes que ir equilibrando. Entonces, tu vida es en caos, la sociedad es en caos. O sea, las calles están repletas de gente, los estadios están repletos de gente. Imagínate 8.800 millones de seres humanos que cada quien piensa de una manera. Entonces, imagínate poner orden a la humanidad. O sea, eso ha querido la religión y eso ha querido la moral y eso ha querido
la filosofía, poner orden al Ujú. caos, pero primero hay que reconocer que la vida es un caos, y entonces sí la puedes mesurar, pero no la puedes mesurar como se ha pretendido, o sea, por Claro. medio de leyes fantásticas o morales fantásticas Ujú. o pensamientos divinos fantásticos, sino tenemos que buscar nuevos métodos y entonces mi teoría te ayuda primero a reconocer que el mundo está en caos, o sea, el pensamiento humano es en caos, la vida en general está en caos, pero también está mesurada. Entonces, tenemos las dos alternativas. Si queremos seguir con la humanidad en caos, es muy fácil. Sigamos como estamos. Si queremos hacer algo, Claro. pues tenemos que buscar nuevas formas de mesurar ese caos que es la humanidad y que es todas las cosas. Eh, Cambiando así rápido el tema, así, el cuerpo humano aparente está ordenado, o sea, está mesurado, pero al mismo tiempo está desordenado porque tenemos células, tenemos sangre, tenemos por dentro es un movimiento escalofriante, o sea, pero entonces se mesura. Y la humanidad lo que ha querido es mesurar por actos mágicos, o sea, por decir, por ejemplo, existe el pecado. El pecado es, es algo inherente a todos. Y parece que el pecado es como algo igual en cada ser humano. Y no es cierto, o sea, eh, que cada quien puede pecar y tener un motivo diferente por el cual peca. Entonces, es muy difícil controlar al humano por medio de la moral o por medio del pecado, que eso lo usó mucho Nietzsche, pero tampoco debe de haber un desorden. Entonces, la tarea humana de ahora en adelante, o sea, de la propuesta que yo estoy haciendo, es cómo mesurar el caos sin llegar a, a que exista ese mismo caos, haciendo que la humanidad no esté conforme con lo que está pasando. La humanidad está inconforme con lo que pasa. Imagínate poner de acuerdo a toda la gente eh, para que un político sea el verdadero y el verdadero político que resuelve Claro. las cosas. Hay diferencias Ujú. en la política, hay diferencias en la moral, hay diferencias en la vida. Entonces, entonces ese es el mundo es en caos. Entonces, Claro. ¿qué debemos hacer los humanos? Pues buscar la mesura, pero ¿cómo? Pues esa es, yo creo que la tarea del filósofo del futuro, ¿no? Claro. Y bueno, toda esta propuesta, Gerardo, y bueno, me imagino que son años de haber investigado estos temas, haber dado conferencias, charlas sobre esto. Actualmente lo tienes ya presentado en un libro, ¿no? Que se llama La clave de la vida. La Eh, fórmula de la vida. la fórmula, la vida mesura entre otros. Ahí, pues, Lo tú tengo desarrollas también. esto, me imagino, Lo- con un poquito más. ¿Mandé? Perdón. No te Sí, sí, no, escuché. te escucho, por favor. No, mira, mira, lo Ah, tengo. que eh, ¿Qué? adelante, No, no, tú adelante, dime, adelante, por dime. favor. Bueno, lo que pasa es que No, yo lo tengo. lo que pasa es que te quería, lo- sí, lo que Mira, quería que nos comentaras es dónde lo podemos adquirir, dónde lo podemos encontrar. bueno, aparentemente está en todas las librerías, pero sé que en Gandhi y en el sótano hay más libros disponibles. Creo que las otras librerías no tienen muchísimos libros, pero en todas las librerías aparentemente está el libro.
y si no, lo puede pedir a la librería y la librería lo consigue. Eh, ese es un, eh, ese es un libro. Yo ya he escrito mucho sobre la mesura y este libro fundamenta filosóficamente y científicamente qué es la mesura y qué es el caos. O sea, mi propuesta es que la gente conozca la importancia de de conocer algo que sucede en el universo y también sucede en el cuerpo humano y en el pensamiento humano. O sea, en todo lo que existe en el universo, no hay nada que no esté mesurado o en caos. O sea, y trabaja la mesura y el caos trabajan al mismo tiempo. O sea, es un trabajo de la naturaleza increíble. Si tú ves, por ejemplo, las nubes las ves en movimiento, las ves, o sea, pero al mismo tiempo, pues, pero existen las nubes. O sea, uno no puede decir no existen las nubes, que a pesar de que estén en movimiento, pues existen las nubes. Entonces están en caos y están en mesura. Entonces, una montaña aparentemente está en mesura, está tranquilo, no se mueve, todo está en paz, pero, pero esa montaña se está moviendo con todo la Tierra y está llena de átomos y llena de partículas. O sea, eh, uno no ve el caos, pero el caos existe en la montaña, porque la montaña está hecha de cosas caóticas, como son las partículas y como son... entonces, uno cuando ve un mueble, un escritorio, piensa uno que no, que está en calma. En la física se dice que está en reposo, pero no está en reposo. O sea, el mueble está en un movimiento caótico que no nos damos cuenta porque trabajan los átomos sin que nos demos cuenta nosotros de que están impregnados en un escritorio. Entonces, conocer la mesura y el caos nos ayuda a la humanidad a entender cómo funciona el universo. Por eso, para mí es tan importante que tanto la filosofía como la ciencia se dé cuenta de que no puede evitar, por ejemplo, la ciencia quiere definir qué son las cosas, y entonces eso lo hace como Sócrates, pero lo peor que hace la física es de tratar de que las matemáticas le resuelvan el problema. O sea, si matemáticamente se puede definir un fenómeno y es comprobable, entonces la ciencia lo acepta. Y eso creo que es un gran error de la ciencia, porque eh, también existe la mesura, existe el movimiento. Entonces puede uno casi calcular las cosas, pero siempre habrá un pequeñísimo o algo que no las haga perfectas. Entonces, por eso hay que conocer la mesura y el caos. O sea, y es por eso que mi teoría, y yo te lo dije que era algo muy Ujú. interesante, porque lo estoy trabajando mucho en la filosofía, es que nos demos cuenta que se puede usar el determinismo. O sea, yo no puedo Ujú. negar que el escritorio existe, que un escritorio o una Claro. mesa existe. Yo no lo puedo negar, pero Ujú. tampoco puedo negar que está en movimiento. O sea, las dos teorías se unen, tanto la mesura como el caos, se unen y están trabajando conjuntamente. Eso en física no se ha desarrollado. Einstein quería desarrollar. Para mí, Einstein
su teoría del todo le faltó darse cuenta que él mismo definió qué es la mesura y no la definió él. O sea, él aceptó y estaba triste porque la mecánica cuántica te habla del caos, o sea, de las partículas, o sea, de lo que subyace a todas las cosas. O sea, entonces la ciencia no, no le ha dado preferencia a la mesura, ni la filosofía. Entonces, yo creo que no sé si me estoy dando a entender, Ujú. las dos existen. Claro, sí. Y de hecho, fíjate que creo que es muy importante que nos acerquemos a estos conceptos. Le recuerdo al público que nos está escuchando que todo eso está en tu más reciente libro, que se llama La fórmula de la vida, mesura, entropía y caos, que está disponible pues tanto en físico aquí en México, principales librerías como el Sótano y Gandhi, pero también me imagino que en formato digital para toda la gente que nos escucha fuera del país se pueda dar un tiempo para pues para disfrutar esta obra, entenderla, debatirla, aprovechando que tú sigues muy activo y todo esto, pues quizá también no entrar a un debate constructivo en la comunidad filosófica. Y bueno, ¿alguna otra cosa que nos quieras comentar, mi estimado Gerardo? Se nos fue el tiempo rapidísimo, se nos fue como agua, ¿no? Diríamos. Bueno, yo primero te quiero dar las gracias porque puedo dar mis teorías. Me gustaría que la gente conociera más mis teorías. Es muy difícil porque pues, el mundo es caótico y Claro. transmitir las ideas y que las estudie la gente es muy difícil, pero le estoy dando una fórmula, como la fórmula de la vida, de que entiendan la importancia que es conocer el caos para mesurar su vida y la mesura para poder vivir y vivir lo mejor que uno pueda. Pues te agradezco mucho, mi estimado Gerardo. Le recuerdo al público de Diano Yaipaidei y de Radio Sofando que tuvimos una plática pues con nuestro amigo el maestro Gerardo Martínez Cristerna, que es experto en estos temas y además es pues fundador de la Organización de Ética Mundial México. Pues no sabes cuánto te agradezco que hayas venido a platicar con nosotros y como ya te lo había comentado, Radio Sofando es tu casa y pues seguimos aquí al pendiente, muy al pendiente de tu trabajo. Muchas gracias, Gerardo. Te mando un abrazo. Gracias. Gracias, hasta luego y que pues sigan disfrutando la programación de Radio Sofando. Muchas gracias a todos. Oye, amigo.